Estamos estudiando Apocalipsis, el último libro de la Biblia. ¿Y en qué capítulo estamos, mis hermanos? ¿Y de qué se trata el capítulo 8 de Apocalipsis? ¿De qué se trata? De las trompetas. ¿Que sí? No vaya a ser otra cosa, porque si no... Sí, de las trompetas. El viernes pasado estuvimos hablando sobre el uso de las trompetas en la Biblia y tocamos algunos puntos muy importantes. De esto hay todavía más que decir. Y ahí tenemos entonces 7 trompetas en Apocalipsis que nos revelan en sí o son parte del juicio que Dios va a traer sobre esta tierra, ya que el sonido de ellos, ¿verdad?, ejecuta el juicio de Dios, no solamente sobre la tierra, sino también sobre sus moradores. Entonces estas trompetas podrían tener un sonido de alarma para el pueblo de Israel, ya que en esos 7 años el pueblo de Israel es el que va a estar siendo el blanco de estos juicios, debido a que es la angustia de Jacob. Ya los profetas en el Antiguo Testamento lo han profetizado y sabemos que viene, ¿verdad?, un tiempo de angustia para ellos. Y así queremos también familiarizarnos con el paralelismo que hay con estas trompetas entre las trompetas de Apocalipsis y las trompetas que están en el libro de Éxodo. Note bien que cae granizo y fuego mezclado con sangre y queman una tercera parte de la tierra, y los árboles y toda la hierba verde, ¿verdad?, es afectada. Ahí en el versículo 7 del capítulo 8 de Apocalipsis. Lo mismo pasa ahí en Éxodo capítulo 9 del 13 al 25. Pero también una montaña ardiente convierte una tercera parte del mar en sangre y mata una tercera parte de las criaturas marinas y destruye una tercera parte de las naves. Eso lo dice ahí del versículo 8 al 9, y sucede también o sucedió en Egipto, en el capítulo 7 de Éxodo, del 20 al 21. Lo único que no aparece allí en Egipto, antes de Dios sacar a su pueblo, es una estrella ardiente que convierte una tercera parte de los ríos en aguas amargas y causa la muerte de muchos. Eso no se da en Egipto. Pero sí se da en Egipto una tercera parte de los cielos que se oscurece, la tercera parte del día, y la noche no tiene luz. Así que el sol, la luna y las estrellas, ¿verdad?, se oscurecen de alguna forma y hay tinieblas allí en Egipto. Eso se va a repetir cuando suene la tercera, o sea, una de las trompetas, ahí en el capítulo 8, versículo 12. También, hermano, se va a repetir lo que sucedió en Egipto. Las langostas que suben del abismo atormentan a los humanos por 5 meses, pero allí en Egipto las langostas son más naturales. Quiere decir que fueron animales que no fueron demonios, como va a pasar en Apocalipsis, que son demonios los que van a estar atormentando a los hombres por 5 meses. Otra cosa que aparece en Apocalipsis, pero no se da ahí en Egipto, en los juicios que cayeron sobre esta nación, es que hay en Apocalipsis 200 millones de caballos con sus jinetes que destruyen una tercera parte de la humanidad con fuego, humo y azufre. Eso no se dio ahí en Egipto.
Pero sí se dio, tampoco se dio en Egipto los seres celestiales cuando se regocijan de que el reino de Dios y de su Cristo ha llegado y comienzan las 7 copas de ira. Tenemos 7 sellos, 7 trompetas y luego 7 copas. Quiere decir que este mundo, hermano, va a ir de mal en peor. Por eso Cristo va a sacar su iglesia. Y vemos nosotros que hay una forma muy dramática cuando se abre el 7º sello, porque dice que hay un silencio en el cielo. Algunos han hablado sobre este silencio. Hay predicadores que tienen, maestros que tienen algo, dicen algo jocoso. Dice que los hombres van a llegar primero al cielo y media hora después van a llegar las mujeres. Y por esa razón se va a hacer va a haber un silencio en el cielo. Pero eso no es cierto, es algo jocoso nada más. Pero vemos nosotros, hermanos, que hay otro silencio. Vamos a leer ahí en el versículo 1 del capítulo 8 para que usted vea lo que dice. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Es posible que había una expectativa de lo que iba a pasar acá en la tierra. Los ángeles dejaron de adorar. Usted sabe que los ángeles están diciendo santo, santo, santo. Los ángeles siempre están adorando al Señor, pero acá sucede algo. Paran de adorar. Porque ellos están detectando lo terrible que va a venir a la tierra. Cómo el hombre que ha sido hecho a la semejanza de Dios ha negado a Dios, se ha opuesto a Dios, y ahora los juicios del mismo Dios caen sobre ellos. Hay ahora predicadores que están maldiciendo a Dios. Maestros que antes eran cristianos, ahora pues hablan en contra de Dios, se han vuelto gnósticos, se han vuelto ateos, han negado a Dios. Lo tremendo del caso es que uno de ellos dice que el Dios en que nosotros creemos es un Dios malo, un Dios que no tiene misericordia, un Dios que permite en el Antiguo Testamento que los niños sean sacrificados y no los defiende, que permite que el enemigo venga como juicio y agarre a los niños, como dice el libro de Lamentaciones, y los estrelle contra las paredes de los edificios. Un Dios que hace que se abra la tierra y se traga a aquellos que no quieren a sus favoritos. Un Dios que hace discriminación entre naciones, que libra a un pueblo y los pasa por el Mar Rojo y les hace una trampa a los egipcios y los mata a todos. Y empieza a enumerar todo lo malo que es Dios. Pero ¿quién le va a decir a Dios, eso no lo tienes que hacer? ¿Será que nuestro Dios tiene un Dios sobre él a quien le tiene que dar cuentas? ¿Alguien le ha puesto leyes a Dios? Cuando nosotros hacemos algo malo, es porque estamos violando algún punto de alguna ley. Por eso se dice que estamos haciendo algo malo. Pero si no hubieran leyes, ¿quién o en qué se iban a basar para juzgarnos de algo que nosotros hemos hecho y que haya sido malo? No hay nada que venga y establezca un juicio. Entonces, si hay ley, entonces, hermano, hay juicio en alguna desobediencia.
la ley de tráfico. ¿Qué va a suceder? Si no hubiera ninguna ley sobre que no hay que pasarse la luz en rojo, todo el mundo estuviera pasando la luz en rojo y nadie recibiría un ticket. Pero hay ley diciendo, esto no lo hagas. Entonces Dios no tiene leyes sobre Él. Él es soberano. Él hizo los cielos y la tierra. Él es este Dios que cuando Israel adoró a ese becerro de oro, se enojó tanto que le dijo a Moisés, Moisés, los voy a matar a todos, y de ti voy a levantar un nuevo pueblo, porque para Él no hay nada imposible. Así que, hermano, nosotros estamos acá, ¿sabe por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para protestar contra Dios? Entonces vienen esos juicios y los ángeles están guardando silencio, porque viene algo terrible sobre la tierra. Hay otros silencios en la Biblia. Por ejemplo, los 400 años de silencio que hay entre Malaquías y Mateo. Malaquías vino a ser el último profeta, sin tomar en cuenta a Juan, que en verdad fue el último, pero de los que escribieron, Malaquías viene a ser el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y hubo un silencio entonces por 400 años. En estos 400 años pues se levantó la filosofía, los hombres sabios, muchas escuelas filosóficas para tratar de encontrar la verdad. Mas, sin embargo, no encontraron la verdad. Querían encontrar el origen de las cosas, querían encontrar al hombre perfecto, pero se dieron cuenta que no podían encontrar nada de esto. Por eso Lucas les escribe a los griegos y les dice, bueno, ustedes andan buscando al hombre perfecto, déjenme decirles que aquí se los presento yo. Se llama Jesucristo. Entonces les escribe a ellos y les presenta a Cristo como el hombre perfecto. Entonces vemos acá, hermanos, que hay 400 años de silencio. Y se rompe este silencio cuando Zacarías entra al lugar santo y se le aparece el ángel Gabriel. Ahí se rompió el silencio. Y a partir de allí empieza Dios a revelarse al hombre de nuevo, pero ahora de una manera más directa, humana. En el Antiguo Testamento se manifestaba a través de lo que se conoce como teofanía, apariciones de Dios. También aparecía el ángel de Jehová. Ahí tenemos a Jesús en el Antiguo Testamento, apareciéndose como el ángel de Jehová. Porque, hermano, aunque hay algunas corrientes doctrinales por ahí que dicen que Dios es uno y que no hay Padre, Hijo, Espíritu Santo, que Dios no es trino, hermano, eso es estar pensando con la mente occidental. Cuando alguien dice, Él es el Hijo de, uno inmediatamente piensa que ese lo engendró, ¿verdad que sí? O lo adoptó. Pero en el lado divino, cuando se habla de que Jesús es el Hijo de Dios, no es solamente hijo porque Él lo engendró a través del Espíritu Santo en María, sino porque la palabra Hijo de Dios es algo que indica que ese personaje es Dios. Solo que en su función se manifiesta como hijo, pero no es algo que está emanando de una fuente que indica solamente modismos, porque ellos creen que Dios es uno y que cuando
se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que Dios se manifiesta en tres diferentes modos. En este momento, el Padre dice, yo me voy a presentar como Padre. Y luego Él cambia de color y se presenta como Hijo. Luego cambia de color y se presenta como Espíritu Santo. Pero eso no es así. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conversan. Al principio dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ellos platican. Aún Cristo, cuando andaba aquí en la tierra, se iba a orar a la montaña, a los montes, y platicaba con su Padre. Estando él acá en la tierra, se oía una voz que venía del cielo. Porque ellos dicen, no, el Hijo es el cuerpo y el Padre es el que está dentro del cuerpo. Está muy raro ese pensamiento usted. Están completamente errados. No están interpretando bien la Biblia. Eso se llama herejía. Porque Pablo no presenta al Padre como el único, sino que también presenta al lado del Padre a Cristo Jesús. Él dice, habla del Padre y habla de Jesucristo y habla del Espíritu Santo. Y luego en Romanos 8 dice que para ser un hijo de Dios, tiene que tener el Espíritu del Padre y tiene que tener el Espíritu del Hijo y tiene que tener y ser templo y morada del Espíritu Santo. Si no hubiera Trinidad, solamente dijera Dios. Tiene que tener a Dios, punto. ¿Para qué andar dividiendo cosas? Pero hermano, 1 Juan nos dice a nosotros que hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. No, que eso fue añadido después. Todos aquellos versículos que vienen en contra de lo que ellos enseñan con respecto o en contra de la Trinidad, para ellos eso fue añadido. No, eso fue añadido, eso no existía antes, eso aquí, eso allá. No existe en los originales. Por lo tanto, se quieren defender. Pero nosotros vemos que se rompe el silencio cuando aparece Gabriel dándole el mensaje al sacerdote Zacarías, anunciándole de que viene un milagro para su matrimonio. Viene Juan el Bautista. Y ahí se rompió todo. Y ahora dice Hebreos que habiéndolo Dios hablado en los tiempos pasados por los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo amado Jesucristo, a quien lo hizo más grande que los ángeles del cielo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Hay otro silencio en la Biblia. ¿Usted se recuerda de algún otro silencio en la Biblia? Dígalo. En la crucifixión de Jesús. ¿Es que sí? En Marcos 15, versículo 33, incluimos el 34, vamos a leerlo y se va a dar cuenta cómo este silencio toma lugar. Así que el silencio en la Biblia es bastante prominente. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuánto tiempo pasó entonces en lo que dice aquí la palabra? Desde la hora sexta hasta la hora novena. ¿Cuántas horas de silencio hubo? 3 horas. Hubo más tiempo que el que dice Apocalipsis, que fue de media hora. ¿Se da cuenta? De media hora.
Así que, hermano, hay silencio. Entonces, el propósito, hermano, del silencio en la visión de Juan acá en Apocalipsis es aparentemente para prepararse de lo que está viniendo, de lo que va a suceder. Y aquí vemos nosotros entonces, hermano, que hay inteligencia en el cielo manifestada en los ángeles. Hay entendimiento de las cosas que están en el cielo. Y a estos seres que Dios ha creado, que son seres que adoran a Dios en el cielo, Dios les ha dado la capacidad de reconocer la magnitud de los juicios que Dios envía sobre la tierra. El silencio entonces también pudo ser debido a la escena siguiente que se llevaría a cabo en el templo del cielo, ahí en el capítulo del versículo 2 al 5. Vamos a leerlo. Miren lo que sucede acá. Y esto es muy hermoso que nosotros lo tengamos en cuenta. Dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Ángeles que estaban esperando algo, y ahí lo dice. Y se les dieron 7 trompetas, una trompeta a cada uno. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Recuerda usted que en uno de los sellos, cuando se abre, están las almas de los decapitados. ¿Dónde están ellos? Bajo el altar de Dios. Ahí están. Estaban pidiendo venganza. ¿Hasta cuándo vas a vengarnos? Y se les dijo que descansasen un poco de tiempo. Ahora, nos quedamos en el 2 y el 13. Ahora, veamos nosotros acá que hay otro ángel. Algunos piensan que es Jesús, porque están ministrando como un sumo sacerdote. Dicen, este es Jesús que está haciendo todo esto. Otros dicen no, porque desde el momento que Juan presenta a Jesús, lo presenta no como un ángel, sino lo presenta como el alfa y la omega, el que estaba muerto pero vivió, dando a entender lo que sucedió acá en la tierra, y que ahora tiene las llaves del Hades, las llaves de la muerte. Así que ellos dicen no puede ser Jesús, porque si leemos a través de todo Apocalipsis, Jesús no aparece como ángel, sino como Dios, como el Cordero. Ya no le llaman ángel, le llama el Cordero. Así que se paró ante el altar del incienso. Ahora, el altar del incienso, hermano, estaba en el lugar santo. Usted sabe, si se recuerda muy bien, las ubicaciones de los altares en el tabernáculo. Está el atrio, usted entra por la puerta del atrio, o sea, el patio, ¿verdad? Y lo primero que encuentra es un altar. Ese altar se llama el altar del holocausto. Es ahí donde el pecador llevaba su corderito, su animalito cuando pecaba, y el sacerdote lo tomaba y hacía que el pecador pusiera su mano sobre el corderito, sobre el animal, para transmitirle su culpa, su pecado, y en vez de matarlo a él, mataban al corderito. Y lo hacían ahí en el altar del holocausto. Holocausto es una palabra que tiene que ver con un sacrificio que
se quemaba. O sea, en otras palabras, hacían el sacrificio, pero quemaban el animal. Y la grasa de este animal caía abajo del altar. Y eso era algo significante para el pecador, porque salía entonces resuelto de su pecado y sin culpa. No que su pecado había sido limpio, sino cubierto nada más con la sangre de los machos cabríos. Pero acá ahora está el altar en el cielo, porque en el cielo Juan ve un templo, ve el arca en el templo. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Será que Dios también se llevó el santuario que estaba en la tierra y se lo llevó al cielo? No. Notemos nosotros lo que le dice Dios a Moisés. Le dice: hazte un tabernáculo, haz todos los utensilios, haz esto y lo otro, conforme al modelo que se te mostró en el monte. Quiere decir que hubo un modelo y Moisés tenía que hacer una copia de ese modelo. Así que lo que estaba aquí en la tierra era una copia de lo que está en el cielo. Por esa razón Juan está viendo no una copia, está viendo en sí el modelo que le fue presentado a Moisés para hacer el tabernáculo. Y esto es muy importante porque, hermano, Hebreos habla de Jesucristo, que llegó y entró al lugar santísimo, un lugar que no está aquí en la tierra, sino que está en el cielo. Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24. Note bien lo que dice. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Oiga bien, el santuario que estaba aquí en la tierra. Figura, oiga bien, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Quiere decir que fue a este santuario en el cielo que Cristo entró. Y no entró, dice, con sangre ajena, sino que entró con su propia sangre. Por lo tanto, en Él tenemos la salvación eterna. Miren lo que dice el versículo 11. Bueno, pero antes de todo, leamos lo que dice el versículo 1 de Hebreos, que es muy importante que nos familiaricemos con esto al estudiar o al encontrar el templo de Dios en Apocalipsis, que Juan lo vio en el cielo. Ahora bien, dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Note bien que usa la palabra terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Mire cómo era el tabernáculo. En la primera parte, llamada lugar santo, supongamos que este es el tabernáculo. El atrio es el patio, lo que está afuera, que está, ¿verdad?, rodeado con cortinas especiales que Dios le dijo a Moisés que construyera. Ese es el atrio. Y el atrio, ese cerco de cortinas, tiene una puerta principal, una puerta grande. Allá afuera está el altar del holocausto. Aquí hay una puerta
para entrar al lugar santo. Este es el lugar santo. Y acá había una cortina muy hermosa, gruesa. Y este era el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y el sacerdote a este lugar entraba una vez al año para el perdón, o para que el pueblo recibiera perdón nacional. No era para el perdón de un individuo, sino para el perdón de la nación. Es el Yom Kippur que ahora celebran los judíos en el mes de octubre. Entonces es el día de la expiación. Y note bien que antes de que el sacerdote entrara al lugar santo, habían ahí dos fuentes. Una fuente. Y esa fuente, antes de entrar, era usada por los sacerdotes para lavarse las manos y los pies, para entrar a ministrar al lugar santo. En el lugar santo había solamente 3 elementos. Enfrente de la cortina, ahí enfrente, había un cofre con 4 cuernos. Y ahí se ofrecía incienso, un olor grato que subía para Dios. Y solamente el sacerdote lo podía dedicar a Dios. Luego, al lado izquierdo para acá, estaba la mesa de los panes de la proposición. Habían 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Estos panes eran cambiados cada sábado. Eran cambiados. De este lado estaba el candelabro de oro, que tenía que estar encendido siempre. Tenía que ser ministrado por el sacerdote, echarle aceite, y que era la luz que había adentro. Era la única luz que había. El candelabro era el que estaba en sí alumbrando. Entonces, sigamos leyendo. Versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. ¿Se da cuenta? Luego dice, tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Había un velo allá, a la entrada. Este velo, este es el lugar santísimo, este es el lugar santo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Por supuesto, conforme el tiempo fue corriendo, ya en Reyes ya no se menciona el maná, ya no se menciona sino las tablas del pacto solamente, que estaban ahí. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Hebreo está presentando el tabernáculo terrenal. Pero note bien lo que sucede en el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué validez, qué poder de salvación es este, hermano.
que este sumo sacerdote entró en el lugar santísimo, pero el lugar santísimo celestial, no terrenal. Entró con su propia sangre. ¿No también cuando María Magdalena se le quiso tirar a los pies y tocarlo? ¿Qué le dijo él? No me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Después que subió a su Padre y presentó su sangre, ahora baja. Ahora sí lo podían tocar. Comió con los apóstoles. Le dijo a Tomás que metiera su mano en su costado y sus dedos en las heridas. O sea, él platicaba con ellos y se dejaba tocar. Pero notemos acá algo, hermano, que el versículo 13 dice: porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que, hermano, esto ahora nos hace a nosotros ser participantes de un nuevo pacto, y este pacto se llama pacto de gracia. Nosotros ahora estamos en la dispensación de la gracia, donde, hermano, no tenemos que traer un animalito para que nuestros pecados sean perdonados. No tenemos que irnos hincados caminando 3 millas y golpeándonos las espaldas y estando sangrando para que nuestros pecados sean perdonados. No tenemos que herirnos, no tenemos que hacer nada. Todo lo hizo Cristo por nosotros. Por eso, Él no solamente fue el Cordero, sino que también vino a ser el sumo sacerdote. Y es el que ahora mismo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Es nuestro abogado y es el que intercede por el pecador para que Dios lo salve. Un día, Cristo se va a levantar de ese trono, como lo dice Apocalipsis capítulo 5, que Juan ya no lo vio sentado a la diestra del Padre, sino lo vio fuera del trono con los 24 ancianos. En el momento que Cristo se levanta de ese trono y ya está con su iglesia en el cielo, ese trono ya no va a ser un trono de gracia. Ese trono se convierte en un trono de juicio. El trono que ahora está en el cielo es un trono de gracia, porque Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por lo tanto, hermano, tenemos que entender que ahí en Apocalipsis, Juan vio a otro ángel que vino y se paró ante el altar. Yo quiero que entiendan lo que les voy a decir en este momento, porque si dejan escapar esta información de todo lo que les dije, se perdieron todo el significado. ¿Por qué traje esto? Porque yo sé que algunos conocen esto de lo que expliqué, pero otros no conocen, no han estudiado el tabernáculo. Algunos acá han ido al instituto bíblico y conocen estas cosas, pero lo hago para el beneficio de aquellos que están empezando, que no tienen un conocimiento profundo acerca de lo que es el tabernáculo. Así que solamente di unos ciertos detalles, pero que son muy importantes. Dice que otro ángel vino entonces y se paró ante el altar
con un incensario de oro. Quiere decir que si tenía el incensario, de alguna manera tenía que ser sacerdote o sumo sacerdote. Ahí es donde muchos dicen, no, tuvo que haber sido Cristo, porque ¿quién más puede hacer ese oficio en el cielo? ¿Será que hay un ángel especial que lo puede hacer? Por eso la mayoría de los teólogos creen que este es el mismo Jesucristo. Otros dudan porque dice otro ángel. Pero Jesús aquí ya no es un ángel. Así que hay un misterio acá. Pero pensemos lo que sucede acá. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo. Quiere decir que estas oraciones que estaban ahí en este incensario son las oraciones de los mártires, las oraciones de aquellos que sufrieron en el Antiguo Testamento, de aquellos que están sufriendo y han sido martirizados durante la tribulación, de esos que llegan allá tocando porque vienen de la gran tribulación, que han creído en Jesús, que sus oraciones no fueron en vano. De alguna manera Dios las recoge. Y esa cosa de que fueron añadidas o fueron añadidas las oraciones, de entender que ya habían oraciones ahí, pero las oraciones recientes de esta gente que sufre fueron añadidas a este incensario. Deben entender, Dios estaba escuchando el clamor de esta gente. Y oiga bien lo que dice: y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Note bien que Apocalipsis tiene un lenguaje muy especial. Daniel usa la palabra santos para referirse a su pueblo, a los israelitas. Lo mismo pasa con Apocalipsis. Apocalipsis, cuando dice santos, se está refiriendo a los santos de Israel, aquellos que ahora creen en Jesús, que no solamente guardan los mandamientos, sino que también siguen a Jesús por donde quiera que Jesús va. Deben entender, ellos están viviendo para Jesús. Así que fueron añadidas estas oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Quién está sentado en este trono? El Padre. Así que el Padre está sentado en el trono, el Cordero está con la iglesia y el Espíritu Santo en la tierra está trabajando de una manera especial con las 12 tribus para que el dragón que quiere destruir a Israel no tenga victoria sobre ellos, porque muchos van a escapar. El dragón les tira agua. ¿No te ven que el dragón usualmente, como se ve en las leyendas, tira fuego? ¿Verdad que sí? Pero este tira agua. Es un dragón que tira agua, un dragón diferente. Ahora, la palabra dragón, recuerde que Apocalipsis es escrito en griego. La palabra dragón viene de la palabra darkón, del griego. Darkón, que en sí es la manera en que Juan lo identifica como el animal más fiero, más poderoso, el de mucha fuerza, que es enemigo de la humanidad. Pero en esta ocasión es
enemigo del pueblo de Israel. Noten bien que aquí el dragón, se hace amigo de la bestia. Porque el dragón en sí, hermano, es el diablo, es Satanás, como lo dice en el capítulo 12 de Apocalipsis. Pónganlo una vez más ahí, para aquellos que no han leído esto. Y el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Le da estos nombres. ¿Por qué es la serpiente antigua? La serpiente que engañó a Eva. Dice Pablo en 2 Corintios, dice, porque temo también que la serpiente, que ustedes sean engañados por la serpiente, así como engañó a Eva. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Cuando lleguemos a este versículo, usted se va a quedar sorprendido. ¿Por qué es que Juan da todos estos títulos al diablo? ¿Qué es lo que significa cada una de estas palabras? Este es un estudio muy hermoso. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. No entender que está completamente, ¿verdad?, muy capacitado. Entonces aquí, hermano, están los santos. Quiero llegar a este punto. Versículo 5 del capítulo 8. Y el ángel, miren lo que pasa ahora. Y el ángel tomó el incensario. Ese incensario que estaba lleno de las oraciones. Por eso, hermano, cuando nosotros oramos, las oraciones nuestras llegan hasta el tercer cielo. Y llegan como un olor grato a la presencia del Señor. Cuando estamos orando, estamos frente al altar de Dios, en ese altar del incienso, donde nosotros podemos tener acceso a ese trono maravilloso. Ahora, ¿quién es el altar para nosotros ahora? Si no es Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros como iglesia, al tomar la Santa Cena, ¿qué es lo que recordamos? La muerte de Cristo hasta que Él venga. Quiere decir que aunque ya Cristo no está en esa cruz, aunque ya todo es historia, esa imagen de esa cruz con el Cristo crucificado, ese recuerdo, esa figura está impregnada en los cielos. Y no solamente en ese momento, porque dice Pedro que ya Cristo estaba en los cielos antes de su llegada a nacer en esta tierra como un cordero inmolado. Eso ya estaba en la mente redentora de nuestro Padre Celestial. Imagínense que Dios nos está viendo a nosotros ya en el cielo. Nos está viendo ya con los cuerpos glorificados. Ya Dios nos está viendo a nosotros con las arpas, adorando a Dios, adorándole a Él frente a su trono en el tercer cielo. Él sabe muy bien quiénes acá vamos a estar ahí tocando. Quiénes vamos a estar viendo al Cordero y estando todos en el mismo grupo. Él tiene todo ya previsto. A Él no se le escapa absolutamente nada. Lamentablemente es decirlo, pero también ve a muchos ya en el infierno. Muchos que hoy en el día, hoy van a morir y mañana van a morir. Los va a ver ya los está viendo en el infierno, porque Él puede ver las cosas del Dios quiera, hermano, que todos nosotros seamos visualizados por Dios en el cielo, ¿verdad que sí? Allá
glorificando el nombre del Señor para siempre. Pero hay algo que pasa acá. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. El altar tiene fuego, está encendido. Es para quemar las ofrendas. Pero note bien que lo llenó del fuego del altar. Ese fuego ahora, hermano, sale del altar no como algo especial para la tierra, sino que es algo que los mismos santos que están bajo el altar están diciéndole a Dios: ¿hasta cuándo vengarás la sangre derramada de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Esperen un momento que ya viene. Y dice, y lo arrojó. ¿A dónde lo arrojó? A la tierra. Y cuando lo arrojó a la tierra, hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El silencio se rompe. El silencio de media hora desaparece, porque empieza entonces el juicio de Dios en la tierra. Y ya los ángeles entonces empiezan a tocar las trompetas. Y ay del que está en la tierra, ay de los moradores de la tierra, porque aquello que podía haber sido para ellos de un beneficio especial y espiritual, ahora se convierte en juicio. Tenemos que entender, hermano, todas estas cosas. Por eso dice el versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Los ángeles no iban a empezar a tocar las trompetas hasta que ese incensario lleno de fuego fuese derramado sobre la tierra. Son misterios maravillosos que Dios tiene y la forma en que Dios trabaja, porque Dios es un Dios de orden. Él tiene juicio y sus juicios, dice la Biblia, que son verdaderos. Por eso santas y maravillosas son tus obras. Hermano, todo lo que estamos viendo acá va a suceder. Pero lo maravilloso del caso es de que Juan fue un medio especial para que escribiera lo que él estaba viendo en el cielo. Porque los hombres hubieran dicho, bueno, esto es la madre naturaleza, esto es algo que los dioses están mandando por allá. Los extraterrestres llegaron. No, aquí nos describe por qué la tierra va a empezar a temblar, por qué es que van a haber truenos y voces y relámpagos, y va a haber, hermano, un pandemonio terrible, un desastre terrible sobre la tierra, porque las 7 trompetas estarán sonando. Y usted tiene que leer muy bien lo que estas 7 trompetas trae. Ya lo dijimos la primera noche que hablamos sobre este capítulo, pero trae juicio sobre la naturaleza. Y todo esto, hermano, va a afectar a los moradores de la tierra. Y en el capítulo 9 nosotros encontramos que hay 3 ayes más que vienen, cosa que va a estar, hermano, ya conectado con los hombres. Las primeras 4 trompetas con la naturaleza, con la creación, con la tierra, pero los 3 ayes que vienen van a ser directamente para los hombres en la tierra. La pregunta es, ¿queremos nosotros estar presentes? Habrá un tumulto terrible, mi hermano.
terrible. Imagínense, 200 millones de jinetes de caballos trayendo, hermano, lamentación, juicio, dolor a la humanidad en esta tierra. Si la humanidad hoy en día está sufriendo, que hay desastres, tornados, terremotos, tsunamis, cuánta cosa. Eso, hermano, no es ni una décima parte de lo que Dios va a traer sobre esta tierra. Que cuando, y oiga bien lo que voy a decir, que cuando Cristo venga en su segunda venida, ahora mismo hay 10,000 millones de habitantes, que lo vimos la otra vez. Y ahí vimos ahí la gente que está muriendo todos los días. Usted vio las estadísticas ahí que estaban cambiando, ¿verdad que sí? Hermano Lorenzo debe tener todavía ese file y se va a dar cuenta que eso está allí, hermano, siempre vigente. Hoy en día murieron miles y miles y miles. Y también aparece ahí los que están haciendo. ¿Se imagina cuando Cristo venga por su iglesia? Tienen que agregar otra columna por ahí para que pongan la gente desaparecida. ¿Y usted cree que ellos van a poder contarlo? No. Porque los muertos en Cristo resucitarán. Así que los muertos van a venir a estar vivos con un cuerpo glorificado. Van a volar. Tienen que incluir todos los resucitados en esos datos. Tienen que incluir todos los desaparecidos de las diferentes iglesias. Tienen que incluir los niños desaparecidos de los hospitales, de sus hogares, por ser inocentes. Todo eso se tiene que incluir, pero no alcanzará, porque todo será en un abrir y cerrar de ojos. Esta misma noche puede ser, hoy mismo puede acontecer, pero tenemos que estar preparados, mis hermanos, porque si cualquiera de nosotros se queda, déjame decirle, se va a enfrentar cara a cara con la bestia, con el dragón, con el diablo, el anticristo, con los 200 jinetes, 200 millones de jinetes que estarán atormentando por 5 meses a la humanidad. Que hay otro incensario allá para llenarse de las oraciones de los santos. No. Desde el momento que ese incensario es tirado a la tierra, quiere decir que se acabó ya la misericordia de Dios para un mundo perdido, un mundo que ha blasfemado contra Él. Porque dice la Biblia que aunque ellos vieron todos los juicios de Dios, dice que ningún hombre se atrevió a darle la gloria a Dios, sino que todos estaban maldiciendo a Dios. Porque, hermano, cuando la misericordia de Dios se va, ¿quién podrá estar en pie? ¿Se da cuenta? Tenemos ahí, hermano, que hay 8,000 millones. Pero, hermano, déjeme decirle que el mundo está preparado. El mundo está preparado para autodestruirse. Todo esto que se acontece acá es porque se van a usar las bombas atómicas, esos misiles poderosos para destruir. Algunos piensan que esas estrellas que caen del cielo, que vienen y convierten las aguas de los ríos y del mar en sangre, son las mismas químicas que traen esos misiles que caen sobre las aguas y que envenenan las aguas y que muere una gran parte de hombres al beber esas aguas. Sea como sea, yo no quiero ver eso, ni voy a estar en la tierra para verlo. Vamos a estar en el cielo. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? ¿Vale la pena serle fiel a Dios, sí o no? Vale la pena serle fiel a Dios. No hay nada que perder al servir a Dios.
Vas a tener muchos ataques del enemigo, pero no te alejes de Dios. Porque lo que el diablo quiere es ponerte el sello 666 para que sea de él. Cuanto más ahora tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuánto decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie y damos gracias a Dios.